Primera de Corintios capítulo 14. Amado Dios, gracias te damos porque nos das dones. Ayúdanos a usarlos de tal manera que podamos enseñar a otros la verdad, que sirvan para la edificación de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Reciban el saludo de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández y la invitación a meditar hoy en apartes del capítulo 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El que habla en lenguas nadie lo entiende, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo desearía que todos vosotros hablareis en lenguas, pero más aún que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Así también vosotros, si por la lengua que habláis no dais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque sería como si hablarais al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el significado de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Ya que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en aquellos que sirvan para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Si alguien habla en lengua extraña, que sean 2 o a lo más 3 y por turno, y que uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Este es uno de los capítulos que se presta para discusión y note que el apóstol inicia hablando de que deben procurar los dones espirituales, pero sobre todo el que profeticéis. Es importante que entendamos que cuando él dice profeticéis, según algunas versiones lo traducen como hablar inspirado, nueva versión española, o también comunicar mensajes de parte de Dios. Esto quiere decir que no necesariamente tiene que ser que predice el futuro. Hablar mensajes de parte de Dios o predicación inspiradora es lo que realmente el apóstol está instando a cada uno de los cristianos de Corinto. Ayer mencionamos que ellos pensaban que Pablo no dominaba la lengua romántica y ellos se creían expertos en ello. Pero aquí habla acerca del don de lenguas, que era una manera de ellos pensar que al hablar en lenguas se estaban pareciendo a los que recibieron el don del Espíritu Santo en el Pentecostés. Pablo les exhorta acerca de usar correctamente este don. Hay que entender que él no está hablando en contra del don de lenguas. Solo está dando unos principios básicos. Dice que cuando alguien hable o use el don de lenguas públicamente, debe ser entendido, debe servir para animar, debe haber traductor y debe hacerse por turnos. El que pretende hablar en lenguas debe controlarse y también él menciona que debe ser para edificación de la iglesia, para enseñanza. Pablo ratifica que él habla varias lenguas o dominaba varios idiomas. Y aquí está hablando del don de hablar en idiomas extranjeros
y desecha toda emisión de sonidos carentes de sentido. Por eso se está mencionando la importancia de usarlo correctamente. Dice, si alguien usa este don, que haya intérprete, que se entienda. Porque el que habla y no se entiende, dice, está hablando para sí mismo. Pero el que habla y hay intérprete, entonces puede enseñar, instruir a quien le escucha. Pablo menciona también que si alguien va a hablar en lenguas en la congregación, sea uno o dos, y que haya alguien que le interprete. Asimismo, si alguien va a profetizar, que sea uno o dos. Dice, si alguien está profetizando de algo, una visión que recibió anteriormente, y otro recibe en ese momento alguna enseñanza, alguna visión, entonces el primero calle y el segundo empiece a hablar. Pero también termina diciendo que debe hacerse todo decentemente y con orden. Finaliza mencionando que no debe impedirse al que habla en lenguas, pero procurad, hermanos, que profeticéis. Este capítulo nos aclara el uso correcto del don de lenguas. Una persona que habla en lenguas debe ser entendida y debe ser para enseñar al otro el plan de la salvación. Debe servir para edificar la iglesia. Hoy se deja una invitación. Usa el don que Dios te ha dado, sea cual sea, pero ten en cuenta que lo puedas usar para enseñar a otros la verdad y que sirva para la edificación de la iglesia. Nos despedimos diciendo: busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.